Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque tu palabra es nuestro aliento, es nuestra fortaleza y es lo que nos invita a vivir en santidad. Y Señor, rogamos que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos comprender lo que quieres en nuestras vidas. Señor, guíanos a través de ella y a través de tu Santo Espíritu. Háblanos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Ahora, nuevamente es uno de esos pasajes que tienen doble cumplimiento. Entonces tenemos que ver dónde se cumple uno y dónde se cumple otro. Este es prácticamente una descripción del milenio, y para poder comprender el milenio tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 20. Es el pasaje donde se nos habla de los 1000 años de gobierno de Jesucristo sobre la tierra. Y dice este pasaje: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y dice, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente. ¿Qué serpiente es? La serpiente, ¿qué? Antigua. Es decir, es el diablo, ¿verdad? Dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hasta aquí la lectura de este pasaje. Ahora, tenemos que comprender un poco la historia bíblica. Nosotros debemos comprender que es una línea de tiempo que va a tener una pausa en la iglesia. Entonces, si Daniel en 9 nos habla acerca de las 70 semanas de Daniel, y nos dice que ya se cumplieron 69, porque ya el Mesías que había de venir fue sacrificado. No por sí, sino que él dio su vida. Entonces allí se cumplió la 69 semana de Daniel. Pero después vemos que Cristo no ha reinado en la tierra como ese rey visible. Si bien Cristo reina, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no hay una restauración en el templo ni en Jerusalén, sino que vemos que de alguna manera no ha venido en su segunda venida, porque en su segunda venida vendrá, dice, con la espada desenvainada, y vendrá a regir con vara de hierro. Entonces, esta es una profecía que falta en cumplirse. Pero si ustedes recuerdan un poquito apenas lo que hemos visto en Apocalipsis, que vamos a ir apenas el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a empezar con el capítulo 10. Vemos que pasaron los sellos, las trompetas, y vemos que hay catástrofe en la tierra. Y una tercera parte de los árboles, de la vegetación, y una tercera de los peces, y una tercera parte también de los seres humanos. Y así de alguna manera vamos viendo cómo hay una catástrofe en la tierra. Y después viene Cristo a gobernar prácticamente en la devastación. O sea, viene a dar la esperanza que necesitamos para los tiempos, de alguna manera, que se van a suscitar. Ahora,
con esto en mente uno puede entender un poco más este capítulo 35 de Isaías, porque dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Esto habla de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque está profetizando ¿a quiénes? A los israelitas. Ahora, si ustedes ven a Israel en la época de hoy, Israel es vanguardia en lo que podríamos llamar, hablando de la agricultura. Ellos tienen una forma de riego por goteo y que les ha dado mucho resultado, y tienen unas excelentes frutas, legumbres y hortalizas y demás. Ellos lo han llegado a producir. De hecho, ellos han hecho que el desierto se convierta en fértil, pero no en la magnitud que lo hará el Señor. ¿Sabe? Nosotros dependemos de la tecnología. Todo lo que usamos en el día de hoy es tecnología. Si usted usa un vehículo, tiene tecnología. Si usted usa un microondas o un horno eléctrico, tiene tecnología. Aún la estufa tiene tecnología. Y todo lo que usamos tiene tecnología. Los aviones, los radios, el teléfono inteligente, que es más inteligente el teléfono del que lo usa, ¿verdad? A veces, pero necesitamos usarlo con inteligencia, ¿verdad? El caso es que todos estamos llevados por la tecnología, y Israel ha florecido en la tecnología. Verso 2, florecerá, dice, profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo, el monte Carmelo, y de Sarón, el valle de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Esto refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, de alguna manera, va teniendo doble cumplimiento. Si bien el Israel ha avanzado tecnológicamente y ha podido lograr ciertas cosas, pero no del todo. Tan así que lo vemos haciendo tregua con estos palestinos. Y ya regresaron otra vez a la franja de Gaza, y después de un tiempo van a volver a tener problemas, y después de otro tiempo van a tener problemas, hasta que el problema sea resuelto por nuestro Señor Jesucristo. Ese problema se acabará solamente cuando Cristo venga, y de alguna manera estos 144,000 se tienen que convertir para que el Señor venga. Entonces la iglesia también se tiene que ir. Cuando la iglesia, este paréntesis, esta pausa en la historia lineal bíblica, cuando esta iglesia sea arrebatada, porque el apóstol Pablo nos lo dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el 13 en adelante, nos dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y nosotros, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y recibimos al Señor, ¿en dónde? En las nubes. En las nubes. O sea, la iglesia será arrebatada. ¿Sabe? Ahora, en estos tiempos y con la tecnología, hablando de tecnología, vemos que hay mucha gente que dice que el arrebato no se va a dar, que el arrebato no existe, que el arrebato no es. Pero si esto es lo que de alguna manera se ha estado predicando desde los tiempos, y es de lo que habla la Biblia, entonces tendríamos que borrar varios pasajes de la Biblia porque no sirven, no son. Pero dice la Biblia que toda la palabra es inspirada. Y aparte de todo esto, dice: maldito el que quitare o añadiere a este libro. Entonces nosotros creemos lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. Y la Biblia nos habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo es posible que no haya arrebatamiento si los muertos en Cristo van a recibir al Señor en el aire? No habla de la segunda venida, porque la segunda venida del Señor Jesucristo es al monte de Sión, el cual se parte y empezará la masacre en ese valle de Megiddo, donde habrá, dice, sangre hasta el freno de los caballos. Entonces tenemos que ir viendo que esto se va a cumplir
como dice la Escritura y no como llegan a interpretar las personas. Por eso es muy importante que nosotros entendamos todo a la luz de la Biblia en su contexto histórico, gramatical e histórico, y no solamente porque lo dice fulano o sotano o perengano. Entonces yo lo oigo, yo lo veo, pero después, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí me explico? Entonces uno tiene que apelar a la Escritura siempre. Por eso vamos versículo por versículo, para no errar, para que no digamos, mira, dijo una cosa que no es bíblica. No, aquí está. Verso 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Está hablando de alguna manera de que viene Babilonia. Recuerden que esto es a tiempo real, a tiempo mediano, a tiempo futuro. ¿Sí me explico? Tiene varios cumplimientos de la profecía. Y en este caso, cuando hay guerra, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no sabemos, porque nunca hemos estado en la guerra, pero según esto cuentan que las personas que han estado en la guerra, los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes de algún conflicto armado, oyen un cohete y se espantan, y están temerosos, están amedrentados, y de alguna manera están débiles. ¿Por qué? Porque el temor debilita. Así que, de alguna manera, dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. ¿Sabe qué? Cuando hay guerra, no se duerme bien. ¿Sabe? Ahora, con la tecnología que hay, uno puede seguir en tiempo real lo que pasa, por ejemplo, en Ucrania. Y uno puede ver que hay alarmas aéreas porque viene un ataque de los rusos. Entonces los ucranianos corren, se meten al metro. El metro es profundo, aproximadamente unos 50 metros hacia abajo, y pueden protegerse allí. Y hay búnkeres y hay lugares donde pueden resguardarse de los ataques aéreos. Igual Rusia, cuando hay algún ataque de los ucranianos al país de Rusia, entonces lo mismo, hay alarmas y hay lugares donde se puede resguardar la gente de los ataques. Ahora imagínese una alarma constante día y noche, y de repente cae y de repente no cae, pero las alarmas tienen que sonar. Lo mismo le pasa a los israelitas. Cuando hay un ataque de Hamas o de cualquier otro grupo, digamos, bélico, entonces lo que tienen que hacer es sonar las alarmas, y los israelitas tienen que ir a lugares para resguardarse. Ahora, vivir así no es vida. Pero acá dicen que de alguna manera fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. ¿Y a quién refiere como Dios? A Cristo. Cristo, recuerden el pasaje que hemos memorizado, el 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que Cristo mismo, Dios mismo, vendrá y salvará a su pueblo. Ahora, lo hizo una primera vez. ¿Se acuerdan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por eso que nosotros, sin ser judíos, hemos sido alcanzados por Cristo, porque el rechazo de unos trajo bendición para otros. Pero, ¿a quién vino Jesús? A los judíos. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, de Judea. ¿Dónde murió Cristo? En Jerusalén. ¿Y dónde vendrá en su segunda venida? A Israel. Lo cual indica que Dios ama a su pueblo Israel. Tan así que el apóstol Pablo en Romanos 11 nos dice, ¿Dios ha desechado a su pueblo? Una pregunta. ¿Dios ha desechado a su pueblo? Dice, de ninguna manera, porque de ellos es el pacto, y son los pactos, y no recuerdo, y las promesas. Entonces, de alguna manera, allí Dios va a cumplir sus pactos y sus promesas. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Mientras tanto, otra vez, paréntesis, la iglesia. La iglesia no es Israel.
también ahí podemos entender y podemos ver que hay muchos también, usted lo puede ver y ojalá no lo vea, pero si lo ve, de todos modos sépalo. En el YouTube hay mucha gente que dice que hay una teoría de sustitución, es decir, Dios quitó a Israel y puso a la iglesia, y que ahora la iglesia es Israel. Pero muchos dicen eso y lo están propagando como si fuera la verdad. Pero sabemos que Israel es Israel y que la iglesia es la iglesia. Y Pablo hizo esa distinción. Y después dijo que en la iglesia no había que judío, ni escita, ni de ningún, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. ¿Por qué? Porque en la iglesia no se ve de dónde son, ¿verdad? Aquí estamos en nuestro país, pero somos de diferentes lugares, ¿verdad? Algunos de Tabasco, otros de Puebla, otros de Oaxaca, pero somos de diferentes lugares. Y aquí no decimos los de Oaxaca se sientan de este lado, los de Tabasco de este otro lado. Y ¿verdad que no? O sea, aquí ni siquiera nos acordamos que somos poblanos, ¿verdad? Simple y sencillamente amamos a Dios, buscamos hacer su voluntad. Ahora, entonces hablamos de esta guerra y hablamos de los tiempos que vienen, porque dice el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Cuándo pasó esto? Cuando vino Jesús. Los ciegos vieron, los sordos oyeron, y después de Jesús con los apóstoles. ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 4, ahí Pedro y Juan les dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y de alguna manera eso lo vimos. Sin embargo, siguieron habiendo cojos, ciegos, mudos, sordos, etcétera, etcétera, y los seguimos teniendo. Jesús no sanó a todos, sanó a algunos. Pero en este tiempo preciso, del que hablamos del milenio, no va a haber enfermedad, no va a haber llanto ni dolor, no va a haber ni siquiera pecado. Así que tenemos que ver que tiene doble cumplimiento esta profecía. Verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Sabe? Si usted en un desierto agarra y hace un pozo, tendría que hacer un pozo profundísimo y a lo mejor encuentra agua. De hecho, Jacob encontró agua en el desierto y hay muchos pozos en el desierto, pero acá habla de manantiales de agua, porque el agua la da Dios, como todo. La salud la da Dios, la vida la da Dios. Entonces, de alguna manera dependemos de nuestro Dios. ¿Sabe? El agua se va a acabar. De hecho, en estos días, no sé si usted le toque, pero hay colonias donde sufren de agua. Hay colonias, por ejemplo, acá San Manuel, no sé si sufren mucho de agua, pero creo que hay mucha agua, pero mala, ¿no? Tienen que estar cambiando tuberías cada determinado tiempo, tienen que lavar cisternas y tinacos cada determinado tiempo, porque el agua es mala. Pero donde el agua no es tan mala, el agua tan mala se está acabando. Así que vemos que esto va a suceder, pero al final Dios va a proveer el agua tan necesaria. Verso 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, es decir, se acabarán los chacales. ¿Por qué? Porque los chacales no viven en el agua, ¿verdad? Y después dice, verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esto no habla de nuestros tiempos, tampoco habla de los tiempos en que Cristo vino, sino habla de un tiempo futuro, un tiempo que realmente es el tiempo que esperamos, donde de alguna manera este camino sea camino de santidad.
¿Sabe? Dios nos llama a caminar en santidad. La verdad es que muchas personas no quisieran caminar en santidad ahora, quisieran aprovechar el mundo y disfrutar el mundo, porque después va a ser pura santidad, como si la santidad fuera aburrida, como si la santidad fuera lo peor que te pudiera pasar. ¿Sabe? Si no dejamos el mundo y sus deseos, no somos de Dios. Hay una advertencia de parte de Dios, porque dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. Y este es el dilema del mundo. ¿Tengo que dejar el mundo para seguir a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Sí, pero el mundo se la pasa muy bien. En el mundo se la pasan muy bien. Tomamos, comemos, hacemos lo que nos plazca, y aunque tengamos consecuencias por hacer lo que nos plazca, pero ellos dicen: lo bebido y lo bailado nadie me lo quita. Así que gocémonos. A la mayoría del mundo, si le preguntaras si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Y sabe qué? Disfrutarlo, a tope, a más no poder. Es el corazón del hombre. Pero camino a la santidad, y la santidad empieza cuando conocemos al Señor Jesús. Y dice el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo, o sea, niégate los placeres, niégate lo que a ti te gusta, niégate lo que tú quieres, niégatelo. ¿Para qué? Para honrar y glorificar a aquel que murió por ti. No pasará, dice, inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El Señor gobernando este mundo. Verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Quiénes van a caminar por allí? Los redimidos. Recuerde que la palabra redención viene de 3 acepciones. Lutro, primero es agorazo, exagorazo y lutro. Agorazo es que nosotros, los seres humanos, estábamos vendidos al pecado. Por eso la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo lo que hizo es rescatarnos, nos compró con su sangre. Porque en 1 Corintios 3 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no sois vuestros, que habéis sido comprados? O sea, redimidos es la palabra. Habéis sido comprados, exagorazo, sacados del mercado de esclavos para ser comprados por Cristo. Y después la palabra lutro, Dios te dejó, te liberó, pero tú decidiste seguirlo. De alguna manera, solo los redimidos caminarán por ahí, es decir, los salvos. Los salvos. Y algo que tenemos que recordar es: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad del que me envió. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, somos verdaderos cristianos. Si hacemos nuestra voluntad, entonces podemos dudar que somos verdaderos cristianos. Si queremos tener un pie en el mundo y un pie en Dios, Dios te dice: defínete, porque en Apocalipsis 3:20 dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. 3:20 dice: aquí estoy a la puerta ya. 3:16 de Apocalipsis: te vomitaré de mi boca. Aquel que está con el mundo, que quiera agradar al mundo y que quiera agradar a Cristo, no puedes servir a dos señores. Vas a quedar mal con uno, sobre todo con aquel que te amó y dio su vida por ti. Verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán ¿a dónde? ¿Qué dice? Dice: y los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría. ¿A dónde volverán? A Sión. Sión es la tierra de Israel. ¿Sabe? En estos
días, se dice mucho acerca de los sionistas, los proisraelitas. Sí, yo creo que Dios va a restaurar a su pueblo y eso lo va a hacer en el milenio. Porque si usted se da cuenta, usted no está en la tierra, sino usted está en el cielo. Y al final también estos van a estar en el cielo. Mire, si usted ve las dos historias, la historia de Israel y la historia de la iglesia, cuando se le preguntó a Jesús acerca de un hombre que había tenido 7 mujeres, un hombre que se había... Una mujer que se había casado con 7 hombres, que eran hermanos, le dijo, ¿cuál de ellos será su esposo en el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo el Señor? Ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque en el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, porque serán como los ángeles. Los ángeles no se reproducen. Así que en el cielo no hay reproducción, pero si usted ve, después vamos a verlo en el Apocalipsis, en el milenio hay reproducción. ¿De quiénes? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se va a reproducir. Y al final todos nos uniremos en la eternidad, donde habrá cielos y tierra nueva. Así que, ¿a dónde vendrán? A Sión, porque Sión es la tierra que Dios prometió a los israelitas y es de alguna manera donde gobernará Cristo durante 1000 años. Y volverán, dice, con alegría y gozo perpetuo. Perpetuo es que no acaba, que es para siempre. Y nuestro gozo, a veces nos gozamos y luego que nos enojamos, a veces estamos tristes, a veces estamos, ¿sí me explico? Porque no tenemos gozo perpetuo. A veces estamos alegres y a veces estamos y cambiamos, pero este va a ser perpetuo, para siempre. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán de la tristeza y el gemido. O sea, no va a haber tristeza ni gemido. Y Apocalipsis dice que no va a haber llanto ni dolor. Llanto ni dolor. ¿Saben? Esa es nuestra promesa. Allá es donde vamos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que de alguna manera nosotros tenemos que confiar que vamos por el buen camino. El camino, la verdad y la vida. El camino de la palabra de Dios. El camino que es Cristo Jesús. Y que de alguna manera no nos debemos de alejar de ella. ¿Sabe? Hay mucha gente que usa la palabra de Dios fuera de contexto para manipular. Dios los va a juzgar. Pero nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para permanecer en este libro. Lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre en su interpretación. ¿Qué dice Dios? Si lo dice Dios, lo sigo. Si lo dice un hombre, puedo dudar. Si es bueno, lo seguiré. Por eso el apóstol Pablo dijo, retened lo bueno, desechad lo malo. Vamos a orar, vamos a terminar en este día. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre Celestial, te agradecemos porque eres bueno. Gracias porque nos has comprado con tu preciosa sangre. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder hacer tu voluntad y ser las personas que quieres que seamos para la gloria tuya. Que nos ocupemos más del reino de los cielos que de nuestro reino en la tierra, porque la tierra pasará, pero tú no pasarás, ni tu palabra pasará. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti, a vivir en ese camino de santidad para la gloria y la honra de tu bendito y santo nombre. Te ruego por mis hermanos aquí presentes, por sus familias aquí representadas, Señor, que tú obres poderosamente y que podamos ver la salvación y podamos ver la prosperidad de nuestras almas y podamos, Señor, prosperar en ti, en nuestra comunión diaria contigo, Señor. Ayúdanos a poder ser las personas que quieres para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesucristo, amén.